A día de hoy disponemos de tratamientos hipolipemiantes de alta intensidad que han demostrado tres cuestiones muy importantes que van de la mano. Son tratamientos que disminuyen de forma muy intensa el colesterol LDL, el colesterol malo. Cuando disminuimos de forma tan intensa ese colesterol malo, directamente disminuimos la cantidad de placas dentro de las arterias coronarias, dentro de las arterias de nuestro corazón. Y esta disminución de las placas está ligada directamente con una disminución en el número de eventos cardiovasculares, en el número de infartos. Por lo tanto, menos colesterol malo, menos placas en nuestras arterias del corazón y menos infartos que tendremos. Lasalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Hola, yo soy la doctora Adriana Saltijeras Cerezo y soy cardióloga. La prevalencia de los infartos recurrentes. Aquel paciente que ha tenido un infarto de miocardio tiene más riesgo de volver a tener otro infarto de miocardio. Este riesgo está más aumentado, sobre todo en el primer año después de haber tenido un infarto de miocardio. ¿Qué tan aumentado? Pues esto puede variar muchísimo. Hay publicaciones que dicen que puede repetirse hasta un 60% de pacientes cuando no tenemos bien controlados a nuestros pacientes. Por eso es muy importante que acudan a sus médicos para que hagan un muy buen control de los factores de riesgo cardiovasculares. Específicamente si hablamos del colesterol y nos referimos al colesterol malo, que es el LDL, buscamos unas cifras de colesterol muy bajas. ¿Por qué? Porque estos pacientes que han tenido un evento cardiovascular, un infarto, son considerados una población de un riesgo extremo, un riesgo extremadamente alto de volver a tener un nuevo infarto. Eso es lo que queremos prevenir. Queremos evitar que nuestro paciente vuelva a infartarse. ¿Cuál es esta cifra mágica que buscamos del colesterol malo? Un colesterol malo, un LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Pero a veces puede ir entre un 60%, un 40, un 60% de los pacientes, que no es nada despreciable. Una vez que un paciente está infartado, el tratamiento debe de empezarse incluso durante la hospitalización del evento. Durante la hospitalización del evento, el paciente recibirá su tratamiento. Es importante que entienda por qué debe de tomarlo. Tomará un tratamiento que denominamos antiagregante, una combinación de aspirina más otro tratamiento asociado que, en caso de que le han puesto un stent, lo que buscamos es proteger a ese stent, ¿vale? Evitar que se vuelva a hacer que se haga una trombosis del stent. Y recomendamos este tratamiento antiagregante, que es una combinación de aspirina a dosis bajas más otro medicamento que puede llamarse clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, en fin. Esa combinación de medicamentos. Y luego otro medicamento muy importante que nosotros asociamos al tratamiento es el tratamiento con los medicamentos que se llaman estatinas, que son unos tratamientos que lo que van a ayudarnos es a bajar estos niveles de colesterol LDL en sangre. Además de estas pastillas, pues dependiendo de otros factores que tenga el paciente, podemos prescribir, por ejemplo, medicamentos para bajar la tensión arterial en caso de que el paciente sea hipertenso, o por ejemplo, para controlar el número de las pulsaciones del corazón del paciente, podemos utilizar otros medicamentos, o si el paciente es diabético. En fin, el tratamiento va a variar, pero es muy importante que el paciente entienda por qué estamos prescribiendo este medicamento, porque el paciente lo debe de tomar, debe de ser consciente de que suspender este medicamento, este tratamiento, aumenta el riesgo de volver a tener un infarto. Denominamos prevención secundaria al tratamiento que nosotros estamos prescribiendo una vez que el paciente ha tenido el primer infarto o evento cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué denominamos evento cardiovascular? Porque no solamente me refiero a los infartos del corazón, también me refiero a los infartos isquémicos a nivel cerebral. Estos tratamientos deben de iniciarse de forma precoz, por eso estoy hablando de iniciarlos durante la hospitalización, incluso no estoy diciendo el paciente se va de alta a su casa y después prescribimos el tratamiento. No, lo iniciamos precozmente y después el tratamiento debemos de mantenerlo.
¿Qué pasa si nosotros suspendemos este tratamiento? Los niveles de colesterol en sangre volverán a subir y el riesgo que estamos intentando disminuir o evitar volverá a aumentarse al paciente. Una vez que el paciente ha sido dado de alta a su domicilio, bueno, pues se concertará una cita en la consulta de su cardiólogo para que pueda ser valorado. Esa cita idealmente debe de ser en las siguientes 4 a 6 semanas y deberá de llevar un análisis de sangre a su médico. ¿Para qué? Para que su médico pueda evaluar si el tratamiento que se ha iniciado durante la hospitalización es suficiente para haber alcanzado esos niveles que hemos dicho tan bajos de colesterol malo. Las guías de práctica clínica a nivel nacional o a nivel internacional nos recomiendan siempre como un primer escalón el uso de estatinas de alta intensidad, que las podemos combinar con otros tratamientos como inhibidores de la absorción intestinal del colesterol. En esa siguiente consulta, a las 4 semanas del evento, cuando veamos nuevamente el análisis de la sangre y los valores del colesterol que está teniendo nuestro paciente, analicemos la tolerancia, veamos si hemos alcanzado ese objetivo de disminuir de forma intensa ese colesterol malo, podemos decidir si asociamos, por ejemplo, a ese tratamiento el uso de un nuevo tratamiento que son los inhibidores de PCSK9. En este caso disponemos a nivel de México de evolocumab, que es una nueva terapia, es una molécula, es un anticuerpo monoclonal humano que lo que hace es disminuir de forma muy intensa estas concentraciones de colesterol LDL. Es decir, hay pacientes, muchos, a veces pueden llegar a ser hasta 8 de cada 10 pacientes que no alcanzamos esos objetivos tan bajos de colesterol malo que necesitamos para prevenir un nuevo evento cardiovascular y necesitamos apoyarnos de nuevos tratamientos que disponemos actualmente, como ese evolocumab que ha demostrado una reducción intensa, que ha demostrado una reducción de forma segura para ayudarnos a disminuir este LDL, este colesterol malo, hasta el punto que necesitamos para evitar un nuevo evento cardiovascular en nuestros pacientes. La continuidad asistencial ideal depende de cada sitio. ¿Qué es lo que debería de hacer un paciente que ha tenido un infarto? Un paciente que ha tenido un infarto debería de idealmente ingresarse en un programa de rehabilitación cardíaca. En el programa de rehabilitación cardíaca tendrá una consulta con un cardiólogo, pero además una consulta que se intenta ser multidisciplinar, que se intenta contar además con por ejemplo, un psicólogo. Hay rehabilitaciones cardíacas donde incluyen urólogos, donde el objetivo es concienciar al paciente de la importancia de tomar el tratamiento, de por qué se lo toma, de cuál es nuestro objetivo prescribiendo ese tratamiento, cuáles son los objetivos que queremos llevar o tener con nuestro paciente. Además se da recomendaciones de cómo hacer ejercicios, se hace una prueba de esfuerzo basal, es decir, después del infarto se ve que el paciente pues, no vuelve a tener como datos de angina, ¿vale? Y después, en base a estos resultados de esta prueba de esfuerzo, se hacen unos programas específicos para cada persona de cómo poder hacer ejercicio para poder retomar su vida y mejorar su capacidad funcional. Sí, entiendo yo que la rehabilitación cardíaca es en un mundo ideal, entiendo yo que hay pocas unidades de rehabilitación cardíaca en México, no solamente es un problema de México, es un problema a nivel mundial, pero bueno, si estamos pensando en qué es lo que debería de hacer un paciente que ha tenido un infarto, esto sería lo mejor. Ahora, no tenemos unidades de rehabilitación cardíaca, tampoco vamos a dejar a nuestros pacientes en el aire, pues lo ideal es que el cardiólogo sea el que siga viendo al paciente a lo mejor hasta durante el primer año después del infarto. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado del riesgo aumentado de tener un segundo infarto, sobre todo en este primer año. ¿Cuál es la importancia de que nos vea el cardiólogo? Bueno, pues que plasme esos objetivos que tenemos que alcanzar. No solamente en las cifras de colesterol, sino también si somos diabéticos, pues en el control de nuestra hemoglobina glicada, en el control de nuestra tensión arterial, en que nos ayude que sigamos bajando de peso, en que dejemos de fumar. A lo mejor, después de este primer año de vida, podría tener esa continuidad asistencial con el médico general. Esto dependiendo del sistema de salud en el que estemos viendo al paciente. Habrá pacientes pues, que sus circunstancias
permitan pues que lo siga viendo un cardiólogo porque lo pueda pagar, pero hay pacientes que no se lo pueden permitir. Entonces, cada sistema de salud está dimensionado para lo que puede dar al paciente. Es importante que una vez que la atención especializada haya terminado, pueda haber una continuidad en la atención de ese paciente que muchas veces va de la mano del médico general. El apego al tratamiento farmacológico después de un evento cardiovascular lo podemos denominar adherencia terapéutica. ¿Cuál es la importancia de la adherencia terapéutica? Esto implica que el paciente se tome el medicamento. Es decir, a quien estoy intentando prevenir que vuelva a tener un infarto es a mi paciente, no a la mesita donde deja puestas las pastillas. La mesita no se va a volver a infartar, eso se los prometo. El que se va a reinfartar es mi paciente si no se lo toma. Es muy importante crear conciencia en nuestros pacientes, que son responsables ellos mismos de su tratamiento, que lo tienen que tomar cada día o cada 15 días, dependiendo de si estamos hablando, por ejemplo, de un inhibidor de PCK9, de Volocumab, que es un pinchazo cada 15 días. Entonces, adherencia es igual a tomarnos el medicamento es igual a disminuir el riesgo de tener un nuevo evento cardiovascular. Lasalud.mx